Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Enciendan la cámara, muchachos, por favor. ¿Listo? ¿Pero qué? Nicolás, Dana, Akira. Hello. La cámara, niñas, niños. Dana, Nicolás, Ashley, la cámara. No, no, Ashley no se conectó. Pero Dana y Nicolás, la cámara, por favor. Listo, vayan revisando lo que hicimos en la clase anterior, por favor. Mariana, quiero que la cámara apunte hacia tu rostro, por favor. Muy bien, Ashley. Listo, un minutito más y empezamos, bueno. Dana, ¿me escuchas? Dana. Señor, Enciende la cámara, Dana, por favor. Igual, Mariana, ¿me escuchas? Que la cámara apunte hacia tu rostro. Eso. ¿Dónde está Mariana? ¿Qué se dice? Eso, bien, Mariana. Cristian y Ángel, la cámara, por favor. Muy bien. Ashley, cámara. María Paula, la cámara. Bueno, empezamos la clase, ¿listo? Entonces le voy a tomar la foto. Les voy a compartir pantalla. Listo, vamos al archivo. La foto. Y empezamos entonces. ¿Qué vimos la anterior clase, niños? Números decimales. Espérenme un segundo, le subo acá el volumen porque no los escucho bien. A ver, ahora sí. ¿En qué quedamos la última clase, niños? Hola, ¿me escuchan?
Sí, señor. Ya son los números decimales. Estábamos viendo números decimales. ¿Sí? Y problemas con eso, ¿verdad? Sí, señor. Listo, vale. Entonces vamos a empezar hoy con... ¿Recuerdas los números primos? ¿Lo vimos? ¿O no vimos? ¿No lo hemos visto? Y ustedes, ¿quién sabe qué son los números primos? ¿Cómo definimos a números primos? Son los números que solo se pueden dividir entre ellos mismos y el 1. Exacto. Hay un importante que es solamente. Entonces, digamos, son los números que solamente pueden dividir entre ellos mismos y el uno. ¿Cierto? Muy bien. ¿Quién dijo eso? Mariana. Muy bien, Mariana. Entonces, le recuerdo. ¿Quién? Nicolás. Ah, bueno, Nicolás. Ya explico esa palabra solamente. Cuando yo digo solamente, entonces quiere decir que va a tener cuántos divisores. Cuando digo que se puede dividir, lo que quiere decir es que estén los divisores. Y los divisores de un número son los números por los cuales se puede dividir. Supongamos que quiero construir conjuntos. Tomemos el conjunto de 6 de divisores y 6, pues los divisores del número 6. Entonces el número 6, ¿por qué número se puede dividir? Es como en orden, con el natural. ¿Cuál es el primero natural? 1. El 1. Entonces el 6 se puede dividir entre el 1. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el 6 dividido 1, ¿cuánto da? 6. 6, ¿cierto? Entonces el 1 sí es divisor. Pero lo chévere es que esto viene de a parejas. Porque entonces el 1 es divisor de 6 porque la división da 6. ¿Y uno cómo es que comprobaba la división? ¿Recuerdan? ¿Haciendo qué Multiplicando operación? ese número. Multiplicación, ¿cierto? Entonces 6 dividido 1 es 6 porque 6 por 1 da 6. O sea que el 6 también va a ser un divisor del 6. ¿Sí lo entienden? Entonces ahí los divisores son chéveres porque, les repito, vienen de a parejas. Entonces vayamos en orden otra vez. ¿Quién seguiría? ¿Qué natural seguiría después del 1? El 2. 2. El 2. ¿El 2 es divisor de 6? O sea, ¿el Sí, 6 se señor. puede dividir entre 2? Sí. ¿Sí o no? Sí. 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 Señor. Y entonces, ¿por qué? Porque 6 dividido Porque 2, ¿cuánto da? 3. 3. 3. ¿Y por qué? Porque 2 por 3 da 6. O sea que, 6. ¿cuál es la parejita del 2? El 3. El 3. ¿Cierto? ¿Listo? ¿El 4 es divisor de 6? O sea, ¿el 6 está en la tabla del 4? No, ¿cierto? No. ¿En la del 5? No, y pues en la del 6 ya lo hicimos. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el 6? 4, ¿cierto? Entonces, el 6 es un número primo. No, señor. Tenemos la definición, son números que solamente se pueden dividir entre ellos mismos. Entonces, les pregunto, cuando yo digo que solamente se pueden dividir entre ellos mismos el 1, ¿cuántos divisores va a tener un número primo? 2. O sea, un número primo va a tener 2 divisores. Y esos divisores es el 1 y el 1. ¿Listo? Bien, entonces, así, los números primos los vamos a llamar punto P, ¿listo? P mayúscula, P de primo, ¿no? Entonces, vamos a entonces, revisando. ¿El 1 es un número primo? Entonces, ¿el 1 cuántos divisores tiene? Solo tiene 1. Y entonces debe tener 2 divisores. Entonces, el 1 no es primo, ¿vale? Entonces, vamos al siguiente número, el 2. ¿El cuántos Sí, es divisores tiene? 2. 2. 2. O sea, el 2 es primo. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Muchachos, no me hagan aquí perder tiempo. Les he dicho ya muchas veces que deben tener la cámara encendida. La única persona que está autorizada de fundación está acá, que es Hernández Otálora Michael. Aquí no hay ningún otro que tenga 7-1. No hay ningún otro. Les repito, si tienen problema con la cámara, deben reportarlo con el coordinador de disciplina para que los incluyan en esta lista. Porque la única persona que dice, tengo problemas de la cámara encendida. Lo siento, van a poder revisar la clase cuando yo la suba, pero pues en el caso, hace lo mismo. ¿Listo? Deben de hacerme en caso. Mariana, te he dicho que por favor la cámara apuntando a tu cara. ¿Sí puedes? Sí, ¿cierto? ¿O qué problema hay ahí, Mariana? ¿Me escuchas? Mariana Vaquero. Mariana. Eso, Mariana. Ahí, apuntando ahí a la cara. ¿Listo? Entonces, bueno, no me hagan perder tiempo de la clase haciendo esto que desde cuando llegamos les digo, y 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 les digo. Entonces, sigamos acá. ¿El 3 es primo? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo, muy bien. ¿El 4 es primo? No, sí. No. No, muy bien. ¿El 5 es primo?
No, sí, Sí, señor. sí, muy bien. El 6, No. no, ya vimos que el 6 no. El 7, Sí. sí. El 8, No. 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 El 9, Tampoco. tampoco. El 10, No. Menos. tampoco. El 11, Sí. 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 Bueno, de hecho, ¿qué pasa con los números pares? ¿Qué tienen en común los números pares? Que se Se pueden pueden dividir dividir dos por entre dos. uno. Eso, que se pueden dividir entre dos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no necesitamos mirar números pares, sino tan solo números impares. Pero eso no quiere decir que un número impar sea primo, porque pues como ya vieron el 9 es impar, pero no es primo, porque el 9 tiene como divisor al 3, ¿listo? El 13 sí es primo, el 15 no es primo, está en la tabla 3, el 7 es primo, el 9 es primo, el 25 está en la 3, el 20 es primo, el 25 no es primo porque es la 5, el 27 no es primo porque es la 3, el 29 sí es primo, el 31 sí es primo, el 33 no es primo porque está en la 3, en la 2. ¿Cuántos números primos hay? Y mil números primos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bien. Entonces es importante que no se les olvide, no se les olvide, es el número bien. ¿Listo? Entonces, vayan juntos, por favor. Y seguimos, ¿listo? Entonces acá recordemos, vamos a recordar, porque los números racionales los vamos a ver justo, los de mi conjunto, de números de forma A, sobre ¿cierto? Donde A y B son números enteros, ¿listo? Entonces, aquí, A, aquí. Pero eso es ahí que la condición. Por ahí pertenecen a los enteros que son nuestras, y la condición que pueden incluir, ahí es, este símbolo, oh, esperen que está que estoy lento acá, y B, pero debe ser diferente de solo diferente, ¿listo? Entonces, ahora la pregunta es, ¿será que los pertenecen a Q? Vamos a hacer esta pregunta. Pertenecen al pertenece. Pero ¿cuál pertenece? Todos pertenecen a Q. Entonces, eso, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Decimos que sí o decimos que no? Entonces, para responder esa pregunta, lo que tenemos que ver es si el 2 se puede escribir de esta forma. Si el 2 se puede escribir como una fracción. Entonces, el 2 lo podemos escribir como una fracción. O sea, recuerden que esta lineecita de la fracción, ¿qué quiere decir? Igual. No, esta lineecita de la fracción. Se divide. Que se divide. Muy bien, que tenemos que hacer una división. Entonces, ¿será que el 2 lo puedo obtener como la división de dos números? Entonces, ¿cuáles números podrían servir? ¿Qué división me da como resultado 2? Dividido. Muy bien. Pero 2 dividido no es la única. Existe otra menos. ¿Cuál otra? Pueden haber 4 dividido entre 2. Muy bien. Pero es otra, ¿cierto? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál? Dividido entre 3. 6, pero existen infinitas, ¿vale? O sea, una cuadrada y pues no terminaría nunca de escribirlas porque hay infinitas. ¿Listo? ¿Cómo obtengo esas infinitas? Ah, bueno, entonces 2 sí se puede escribir como al menos una fracción, ¿cierto? Entonces aquí la respuesta sería sí, porque, y aquí está el porque. Este sería el porque, ¿verdad? La forma más sencilla, pues es esta, la de ponerle abajo un 1, ¿cierto? Esa es la forma más sencilla. Entonces así, recuerden que cuando uno tiene, entonces vean, para que hagan este diagrama. Entonces, uno tenía el conjunto de los números naturales, ¿listo? Y entonces recuerden que cuando uno veía conjuntos, uno lo podía hacer como con diagramas de Venn, que eran estas bolitas, ¿cierto? Entonces supongan que este es el conjunto de los números naturales. Pero ¿qué pasa? Que todo número natural también está dentro de un conjunto más grande que es el de los números enteros, ¿cierto? O sea que los naturales están dentro de estos que serían los enteros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está ahí bien? Y los racionales, entonces, son un conjunto más grande. Pero entonces, ¿qué pasa? Que todo número natural, pues también va a ser un número racional. Por ejemplo, si tengo al 24, ¿es natural? Sí.
Pero si al 24 le pongo un 1 abajo, pues ya lo tengo escrito en forma de racional. Entonces ya pertenece a los racionales. Y esto sigue siendo el mismo 24, ¿cierto? Entonces esa es la forma más fácil, poniéndole abajo el 1. Entonces así todo número natural también sería un número racional. Y pues de la misma forma con los enteros. Por ejemplo, si tengo un entero que sea negativo, por ejemplo, menos 5, pues ese menos 5 yo le pongo abajo un 1 y entonces ya lo tengo perteneciendo a los racionales. ¿Listo? Y sigue siendo el mismo menos 5. ¿Listo? No rayen ahí, por favor. Y tengo el mismo menos 5. Bueno, entonces así todo número entero también es un número racional. Entonces es como si yo tuviera un conjunto aquí más grande, ¿cierto? Que sería el conjunto de los números racionales. ¿Listo? ¿Claro eso? Bien. Entonces ahora, si quieren hagan este diagrama. ¿Ya habían visto este diagrama alguna vez? ¿Sí? Bueno, los que no, escríbanlo por favor. Háganlo ahí rápido. Naturales, enteros y racionales. Quiere decir que los naturales están dentro de los enteros y los enteros están dentro de los racionales. De hecho, vean, por ejemplo, para que lo sepan, existe una notación. Entonces, esto es que los naturales son un subconjunto de los enteros. Y a su vez, los enteros son un subconjunto de los racionales. Bueno, y eso en matemáticas se escribe así. Los naturales son un subconjunto. Para escribir un subconjunto, es así con este símbolo. De los enteros. Y los enteros son un subconjunto de los racionales. ¿Listo? Entonces esta quiere decir subconjunto. Yo siempre hago la analogía con el símbolo menor que, porque es como si un conjunto fuera más pequeño que el otro, ¿cierto? Y entonces cuando este símbolo es para menor, ¿cierto? Entonces, en conjuntos uno no va a decir que un conjunto es menor que el otro, sino que un conjunto está dentro de otro. ¿Listo? Pero es para que se guíen y entonces donde esté abierto es donde voy a poner al conjunto que es, por decirlo así, más grande, ¿sí? El conjunto donde está contenido el otro, ¿listo? O sea que recuerden que, por ejemplo, en números yo puedo decir que 2 es menor que 5. Pero yo puedo decir esto mismo utilizando el símbolo contrario a este, ¿cierto? Que es el símbolo mayor que. Entonces yo puedo decir que 5 es mayor que 2, ¿verdad? ¿Cierto? Eso. Entonces acá yo podría decir lo mismo utilizando el símbolo al contrario. Entonces yo también podría decir que los racionales, esto ya no se leería contenido en, sino contienen. Entonces los racionales contienen a los enteros y los enteros a su vez contienen a los naturales. ¿Claro? ¿Más o menos? Entonces esos son cosas del lenguaje de las matemáticas. Bueno, Daniel, la cámara, vean otra vez. Siempre que voy a hacer acá una revisión, hay gente que me enciende la cámara. Laura, la cámara. Y Michael, que es el único que tiene autorizado para. Akira, Saray Lazo, ¿estás por ahí? Ok. ¿Listo? ¿Ya escribieron eso, muchachos? ¿Sí? Niños. Sí, Sí, señor. señor. Listo, voy a borrar eso para seguir, ¿bueno? Entonces, si vamos acá, ¿en qué? Entonces, todo número natural y todo número entero a la vez va a ser un número racional. Entonces, estos son fracciones y estas fracciones, entonces todas estas se llaman fracciones equivalentes. Y entonces una fracción, o bueno, dos fracciones son equivalentes, dos o más fracciones son equivalentes cuando me representan el mismo número, ¿listo?
Entonces vamos a escribir ese concepto. Entonces, fracciones equivalentes. Entonces aquí 2 o más fracciones equivalentes cuando representen. ¿Listo? Escriban eso ahí, por favor. Sí, todas estas son fracciones. O acá, ejemplo. ¿Listo, niños? Sí, señor. Vale, bien. Bueno, entonces continuemos ahí. Ahora, vamos a ver un concepto que se llama simplificar. Entonces está como ¿usted ha simplificado alguna vez algo? Sí, sí. Dime. ¿Qué significa simplificar? Disminuir. Como disminuir, ¿cierto? Exacto. Entonces eso quiere decir simplificar. Como disminuir, como reducir, ¿vale? Entonces, estamos viendo números racionales. Los números racionales, pues en últimas son también fracciones, ¿verdad? Entonces, ¿uno cómo va a simplificar fracciones? Quiere decir que yo tengo una fracción. Y entonces, yo quiero escribir esa fracción con números pequeños. O sea, yo lo que quiero encontrar es una fracción que sea equivalente, pero con números pequeños. Me gustan. Si es una fracción, 6 tercios. Pero 6 tercios es 4 medios, ¿verdad? Porque son equivalentes. Y esta de 4 medios, números más pequeños que es 6 tercios. ¿Se dan cuenta? Entonces, a su vez, esta fracción W1 pues tiene números todavía más pequeños que 6 tercios, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de escribir una fracción que sea equivalente, pero que sea con números más pequeños. Entonces, para simplificar, ¿qué debe hacer? Debe dividir, pero debe dividir tanto el número que lo llamamos eliminador, ¿cierto? Como denominador, pero por el mismo número. Explicar qué significa en parte una fracción equivalente a un número más pequeño. Para ello, debe dividir por el más pequeño. Debe ir por el mismo número, pero por el mismo número siempre que se pueda, ¿no? Porque no todas las veces se va a poder. ¿Listo? Ya vamos a ver acá, por ejemplo, eso es siempre que pueda. Veamos acá un ejemplo. Vamos a ver la fracción. Tengo la fracción, por ejemplo, 44 sobre no, mejor esto. ¿Listo? Tengo esa fracción. Entonces, me dicen, el ejercicio diría simplificar, si se puede, ¿no? Si se puede, la fracción o el número racional 44 catorceavos. ¿Listo? Entonces, para ello,
¿yo qué voy a hacer? ¿Listo? Entonces, voy a dividir tanto en numerador, que es 48, como en denominador, que es 2. Todo el número, pero siempre que se pueda. ¿Pero por qué número? Entonces, claro, en vez de conjunto de números, ¿listo? Entonces, lo que es de los números primos cuando va a dividir. Entonces, ¿cómo hacen? Vamos a revisar los números, son el 2, el 3, el 5. Entonces, volvemos a ganar. Entonces, 44 se puede dividir entre 2. Bueno, sí. Pero entonces, el 14 también se debe dividir entre 2. Si el 14 no se puede dividir entre 2, pues ya no se puede. ¿Listo? Entonces, el 44 se puede dividir entre 2. El 14 se puede dividir entre 2. Sí, señor. Sí, listo. Entonces, podemos simplificar por 2. Y entonces, simplificando ahí por 2, ¿cuánto daría eso? Entonces, 22 sobre 7. exacto, muy bien. Entonces, ahí escribimos el resultado, que sería que abajo 7 y arriba 20, ¿qué? 22. 22. Listo. Ahora, el 22 se puede ir entre 2, ¿cierto? Sí, señor. ¿El 7 se puede ir entre 2? No. 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 Pasamos al siguiente primo, que es 3. ¿El 22 se puede ir entre 3? No, el 22 no está en la tabla del 3, ¿cierto? ¿El 7 está en la tabla del 3? No. Pasamos al siguiente primo, que es 5. ¿22 se puede ir por 5? No. ¿El 7 se puede ir por 5? No. ¿Qué pasa con el 7? Que el 7 es primo. Entonces, el 7 solo se va a poder dividir por 1 y por 7. O sea que realmente tenemos que mirar si el 22 se puede dividir entre 7. ¿El 22 se puede dividir entre 7? No. Entonces, esta ya sería la simplificación máxima de 44 14avos. ¿Listo? Entonces, ¿se pudo simplificar? Sí, ¿cierto? Y hasta donde ya más no se puede simplificar es hasta 22. ¿Listo? Esta fracción se llama una fracción irreducible. ¿No? Entonces, ahí tenemos una fracción irreducible. Entonces, una fracción irreducible no puede reducir. Y ya, es una fracción irreducible. El prefijo es como indican ustedes. ¿Listo? Entonces, así como tenemos fracciones irreducibles, pues también hay fracción reducible. ¿No? Entonces, ¿qué será una fracción reducible? Exacto, se puede muy bien. Perfecto. ¿Listo? Entonces, si nos pidieran clasificar a 24 14 ahora, tendría una fracción reducible. Y 22 sería una fracción irreducible. ¿Claro? ¿Listo? Bien. Entonces, vamos por acá, otro ejemplo. Simplificar. El ángulo. Entonces, sobre. Entonces, ¿qué haces? La vamos a hacer, ¿cierto? Voy a encontrar el número. Pues, cuál es posible, pero entre nombres, algo con respecto a los números. Bueno, entonces, el 2 se puede ir, es el primer tema. Sí, pero ahora es una vuelta. Porque el 180 va a ser el denominador también. ¿El denominador se puede ir también entre 2? Sí, entonces, listo. Vamos a la división. ¿Cuál es 122? 105 sobre 90. Entonces, miramos. ¿Se puede ir entre 2 105? Sí, el 105 está en la tabla de 2. ¿Cómo vamos? Si un número está en la tabla de 2, pues es cuál. ¿El 105? No. Entonces, pasamos al siguiente, por importa 190 se puede ir entre 2, por recuenta simplificar. Le doy el número de arriba y al de abajo. ¿Listo? Entonces, ¿el 105 se puede ir entre 3? Sí, ¿cómo el número se puede ir entre 3? ¿Cuánto lo quito? Por acá, suma 5 más 0, 5 más 1, 6. 6 sabe, sí, y abajo, la misma sería 0 más 9, 9 más el 9 más la se puede ir. Entonces, me daría 105 dividido entre 3, ¿cuánto es? 35. Y 90 dividido entre 3, 30. Entonces, digo, se puede seguir dividiendo entre 35 está en la tabla 3. No, ¿cierto? Entonces paso al siguiente número primo que es 5. El 5 se puede ir por 5. Sí. Y el 3 se puede ir por 5. 5 vamos a ver si número se puede ir por 5 y termina 5 o en 0. Entonces acá el 5 y 5 es 7, ¿no? Y 3 y 5 es 6. Pero si es como tal, puede ir dinámicamente 7. Pero si se puede ir 7, no. Entonces ya llega la simplificación. 7 sextos es la fracción que es reducible, pero hay unas fracciones que son equivalentes, como cuál, como 35 30avos, como 105 sobre 90, como 110 sobre 108, hay 1, 2, 3, 4 fracciones que son equivalentes. ¿Cuántas habrían? ¿Cuáles son las 7 sextos? Infinitas, ¿listo? Ya se va a acabar clase, nos vemos en 5 minutos. Bueno, que tenemos 2 horas, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces ya nos vemos. Juicioso.